Hola, buenos días. Según el Tribunal Supremo Electoral y sobre todo la ley electoral y de las organizaciones políticas, solo se pueden divulgar resultados y datos de encuestas hasta 30 días antes de las elecciones primarias y generales. Y precisamente hoy es el último día para hacer esta actividad. Por lo tanto, aquí en el set de Frente a Frente, de izquierda a derecha, presento a don Roger Ordóñez Flores de la encuestadora Paradigma. Bienvenido, don Roger. Placer, licenciado. Don Ricardo Romero González, aquí a mi izquierda, de Lebot. Gusto. Buenos días, bienvenido. A mi derecha, Eduardo Uriel Vallecillo Ábalos, de Mercaplus. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. En el extremo derecho, don Mario Enrique Rivera, Uno Marketing, Opinión y Análisis. Gracias, Renato. ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días, Mario Enrique, colegas. mucho gusto. Pero antes, el estudio de opinión pública 85 que divulgamos ayer en Telenoticias de la CID Gallup. La prestigiosa firma CID Gallup Latinoamérica presenta el siguiente estudio de opinión pública practicado entre el 9 al 15 de octubre del 2013, con un número de entrevistados de 1.525 personas mayores de 18 años. La encuesta se desarrolló en todo el país, a excepción de Islas de la Bahía, y gracias a Dios, a los hondureños se les consultó sobre varios temas: personalidades públicas, tendencias de líderes políticos, entorno político e institucional, futuras elecciones, probabilidad e intención de voto, administración presidencial y opinión del actual presidente. A la pregunta ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre las distintas figuras políticas del país? Mauricio Villeda, 55% favorable, 30% desfavorable. Salvador Narrala, 52% favorable, 29% desfavorable. Xiomara Castro de Celaya, 48% favorable, 38% desfavorable. Porfirio Lobo, 46% favorable, 39% desfavorable. Juan Orlando Hernández, 43% favorable, 47% desfavorable. Romeo Vázquez Velázquez, 16% favorable, 49% desfavorable. Andrés Pavón, 10% favorable, 35% desfavorable. Mauricio Villeda, candidato del Partido Liberal, es la figura pública con mejores opiniones favorables. A pesar de ello, es Xiomara Castro de Celaya, candidata presidencial por Libre y esposa del expresidente Manuel Zelaya. Es la que disfruta mejor intensidad de opiniones por parte de sus compatriotas. Por el contrario, el candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, recibe de parte de los ciudadanos hondureños más opiniones desfavorables que favorables, lo cual es más frecuente en sus opositores políticos. En cuanto a las tendencias en el porcentaje de opiniones favorables de personalidades políticas, Xiomara Castro de Celaya, 48% en octubre, 55% en septiembre. Porfirio Lobo, 46% en octubre, 51% en septiembre. Mauricio Villeda, 55% en octubre, 51% en septiembre. Salvador Narrala, 52% en octubre, 47% en septiembre. Juan Orlando Hernández, 43% en octubre, 39% en septiembre. En los últimos 2 años, CID Gallup ha dado seguimiento muy cercano a la percepción de la ciudadanía sobre las principales figuras políticas en Honduras de cara a las elecciones de noviembre próximo. En este sentido, a menos de un mes, Mauricio Villeda se posiciona como el ciudadano con mayor opinión favorable, desplazando en esta medición a Xiomara Castro de Celaya, quien había mejorado su imagen en septiembre pasado. A la pregunta ¿a cuál partido político favorece o pertenece usted? Partido Nacional, 35%, Partido Liberal, 22%, Libre, 19%, Partido Anticorrupción, 6%, otros ninguno, 18%. A menos de un mes de las elecciones, el Partido Nacional es la fuerza política más importante en Honduras, producto de la división que suscitó la crisis política del 2009. En cuanto a la posibilidad de cambio a través de las elecciones, ¿cree usted que los resultados de las elecciones de noviembre de este año pudieran traer cambios en general en nuestro país? Para bien, 71%, para mal, 22%, no saben, no respondieron, 7%. La esperanza reina dentro del electorado hondureño. En este sentido, 7 de cada 10 compatriotas creen que sí va a existir un cambio luego de las elecciones de noviembre y se percibe que es para bien en el 87% de los casos consultados. Sobre la probabilidad de votar, ¿qué tan probable es que usted vote en las elecciones generales de noviembre de este año?
Muy probable 57%, algo probable 17%, poco probable 13%, nada probable 12%, no saben, no respondieron 2%. La probabilidad de voto es alta dentro del electorado hondureño. Son casi 7 de cada 10 los que indican como muy o algo probable que voten en las elecciones de noviembre. En relación a la intención de voto para presidente, si las elecciones presidenciales se celebraran hoy y los siguientes fueran los candidatos, ¿por cuál hubiera votado usted? Juan Orlando Hernández, 28%, Xiomara Castro, 27%, Mauricio Villeda, 17%, Salvador Narrala, 9%. Otros, Andrés Pavón, Romeo Vázquez, 3%. No saben, no respondieron, 16%. A un mes de las elecciones presidenciales en Honduras, salta a la vista un empate técnico entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, con una pequeña ventaja de 1 punto para el candidato oficialista. Sobre el desempeño de Porfirio Lobo, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la forma en que desempeña sus labores como presidente? Bien, muy bien, 26%, ni mal, ni bien, 25%, mal, muy mal, 48%, no saben, no respondieron, 2%. Y finalmente, ¿cómo cree que el presidente Lobo dejará al país al final de su mandato? Mejor de lo que lo encontró, 18%, igual 25%, peor que lo encontró, 50%, no saben, no respondieron, 7%. La mitad de los hondureños considera que el presidente Lobo Sosa dejará el país en el 2014 peor que lo encontró en el 2010. Eso es consecuente con las opiniones desfavorables sobre las gestiones del mandatario que se observaron en gráficas anteriores. ¿Usted quiere saber si las elecciones fueran hoy, quién las ganaría? ¿Quién sería el próximo presidente del país? Yo estoy seguro que eso es lo que a usted le interesa saber. Pues bien, como hoy es el último día para divulgar encuestas, aquí tenemos a 4 personalidades de esta área. Y vamos a comenzar con Mario Enrique Rivera, más conocido como Chano Rivera, D1 Marketing. Opinión y análisis. ¿Cómo está su encuesta en relación a la preferencia de los hondureños de los 8 candidatos que se disputan la presidencia de la República? Comencemos con este tema en específico. Chano. Gracias, Renato. Buenos días, colega. Buenos días a la Audiencia Nacional. Estamos, Renato, en las vísperas de entrar. Ya estamos en un nuevo modelo electoral, con 9 partidos, con realmente 3 candidatos en contienda para ocupar la presidencia competitivos. Y vamos en 4 semanas a un nuevo sistema político. 3 candidatos competitivos a la presidencia. Sí. ¿Quiénes son esos 3 candidatos competitivos a la presidencia? De las encuestas: Juan Orlando Hernández Alvarado, Xiomara Castro de Zelaya y don Mauricio Villeda. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué menciono que pasamos a un sistema bipartidista, a un sistema multipartidista, como bien lo decía Telma Mejía en el análisis de TN5 el día lunes? Porque ahora, en nuestro país, contrario a 3 décadas seguidas de 2 partidos disputándose la presidencia y que cualquiera que ganara, la ganaba con más de 47 puntos, en este nuevo sistema electoral se va a ganar con 30-35%. Así es, cualquier candidato puede ganarlo hasta con 30-35% por la competitividad que hay. Y en base a eso, he querido traer una ilustración de lo que me dice nuestra encuesta. Partiendo de cuál es la preferencia de partido político. Y la barra más grande la identifica el Partido Nacional, porque fue el partido menos afectado el día del famoso 28 de junio. Todos los partidos fueron afectados. En segundo lugar, Libre; tercero, Partido Liberal; muy cuarto, disminuido el PAC; y quinto, el Ninguno. Antes del 28 de junio, Honduras se dividía en 3 pedazos: Liberal, Nacional y el Independiente, que era el Ninguno, según las encuestas que nosotros hacíamos. A raíz de este nuevo modelo electoral, mucho votante independiente sale hacia el PAC, sale hacia Libre. Y el votante Ninguno, que lo estamos viendo aquí, se convierte casi a un 20%, se reduce de 1/3 a un 20%. Pero siempre queda alguna facción de independientes. Siempre queda independiente. Pero lo importante, Renato, y esto es lo que quiero enseñar y me gustaría que la gráfica lo mostrara, es que así como hablamos mucho del voto duro nacionalista, el voto duro liberal, ahora el voto duro del Libre, el voto duro del PAC, también hay un abstencionismo duro. Creo que es primera vez que escuchas esta frase. Sí. El abstencionismo duro es aquel elector hondureño que por proceso tras proceso se desencantó del sistema y que no va a votar. Podemos traer aquí a Messi y nacionalizarlo, al Papa Francisco, a Obama, y no van a votar. Están desencantados del sistema y le pongan a quien le pongan en la papeleta, ya dejaron de ir a votar. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que quiero que miren, que el voto Ninguno
aunque representa un 20% del electorado, a la hora de votar termina siendo casi un 10%. Y el peso del voto independiente en este nuevo escenario electoral es mínimo, menos influyente que la vez pasada. ¿Y qué significa esto, Renato? Que entonces la fuerza partidaria que estamos viendo aquí se convierte en trascendental. Y por lo tanto, el partido que tiene más miembros, más militantes, más preferencia, más simpatía, tiene más probabilidades de ganar, siempre y cuando todos los electores de ese partido concurran a las urnas. Y con eso empiezo yo, enseñando esta gráfica que demuestra la fuerza partidaria y dependerá, o ha dependido de las estrategias de cada partido, de cada campaña, de cómo consolidan ese voto partidario. El Partido Nacional, con los votantes que fueron al proceso interno, tiene para ganar, solo con ellos, sin ni siquiera apelar, y lo están haciendo apelando a electores independientes de los pocos que pedan, o al cruce de votos de liberales de Paco de Libre, que se dan en mucho menor grado. Una vez viendo quise hacer esta maqueta, te doy los resultados de lo que son nuestras encuestas. Y todas tienen un punto de partida, Renato, y es el origen de esto, porque es muy diferente este proceso electoral al anterior. Y traje una gráfica animada, no sé si la pueden poner en producción, que demuestra cómo va la tendencia de todos los posibles candidatos. ¿Partiendo desde cuándo? Partiendo desde la semana siguiente del proceso interno. Ahí fue donde hicimos nosotros nuestra primera encuesta, porque queríamos agarrar en caliente, sobre todo al elector nacionalista y liberal, que había sido competitivo, para ver cuánto nacionalista o liberal iba o no iba. Y usted empieza a ver que Juan Orlando Hernández, que es la que tiene en azul, y después la tengo aquí gráficamente para exponerlo un poquito más, empieza en cuarto lugar. Llega hasta el mes de junio en cuarto lugar el candidato del Partido Nacional, porque el partido no se había cohesionado. Todo el tiempo en primer lugar en la línea rojinegra. Ahí podemos hacer una pausa, por favor, y voy a enseñar esta. Una pausa y pasemos aquí a Chano Rivera. Después continuamos. Sí, pasemos acá. ¿Qué significa esto? Que Juan Orlando Hernández empieza con 12%, una cifra muy baja, pero en nuestro lenguaje de encuestador se llama un piso. Ya más bajo de eso no podía llegar. Y lógicamente tiende, si es suficientemente inteligente su campaña, a crecer. Y todo el tiempo doña Xiomara en primer lugar. ¿Por qué? Producto de que ella no tuvo competencia en un proceso interno. Mauricio, Juan Orlando sí lo tuvieron, Salvador Narralas no lo tuvo. Y usted puede ver que es hasta el mes de junio, si acercamos un poco más, que es cuando Juan Orlando alcanza a Narralas y casi empata en el tercer lugar. Siempre Xiomara en primero, siempre Mauricio en segundo. ¿Y qué sucede en agosto? Que es cuando Juan Orlando Hernández logra ir al segundo lugar. Y sobre todo de agosto a septiembre y septiembre a octubre, donde tiene un crecimiento de casi 10 puntos y lo coloca al día de hoy con 5 puntos más sobre doña Xiomara. Hay dos elementos de juicio y eso es lo que un encuestador cuando investiga también hace otras preguntas que son mucho más importantes a la intención del voto, que son lo que está sucediendo en el país. Y ese es un análisis personal que hago y cada uno de los que está aquí tendrá su propio criterio. Y esos dos temas, Renato. El primero es el tema de la policía militar. Y aquí yo creo que fue o error o convicción cuando la candidata Libre en su discurso de apertura de lanzamiento menciona que los militares vuelvan a los cuarteles. El candidato del Partido Nacional denota la mano firme y crea esta policía militar. Y en ese sentido, si la candidata de Libre en ese momento no menciona a la policía militar o que vuelvan a los cuarteles, hubiera sido un tema intrascendente sin tracción electoral. Y le pongo el ejemplo del proceso interno. En las elecciones internas del Partido Nacional, Miguel Pastor saca el tema de los militares en los buses. Pero como Juan Orlando, Ricardo y los otros candidatos estaban a favor, no tiene tracción. La tracción electoral se da cuando un tema se polariza, como la constituyente, como podría ser el aborto, como podría ser en este caso la policía militar. Y le pone Libre en bandeja de plata al Partido Nacional un tema en el que el 90% de los electores, según nuestros sondeos, están a favor que los militares estén en las calles, porque ese es un tema que toca a la gente, que le afecta cuando le roban el celular, los libros, cuando asaltan a los niños, etcétera, etcétera. Entonces creo personalmente, y viendo el número, porque es la primera vez que usted empieza a ver una leve caída de doña Xiomara, que habían tenido una campaña muy consistente, muy flat, y el que va arriba, eso es lo que trata de hacer, evitar cometer errores y evitar caer. Y no sé si por error o convicción trajeron ese tema a discusión. Ese fue el primero, y eso lo hace subir a Juan Orlando 5 puntos y a doña Xiomara tener una pequeña caída de 1 punto. ¿Y qué sucede después, en el mes de septiembre hasta octubre, donde se ve el crecimiento todavía más dinámico del candidato del Partido Nacional? Viendo los números, viendo seguramente su equipo de campaña, sus estrategas, que todavía el Partido Nacional no termina de consolidarse, orienta parte de su comunicación a la campaña del partido, con spots como Súmate, Vamos Cachureco, con Ricardo Álvarez dando la cara enfrente pidiendo el voto por los nacionalistas. Y esta es la segunda gráfica que quiero enseñar. Y esa sí está animada también, si producción me hace el favor de mostrarla.
Y si no, pues la vamos a... Ahí va. Que es cómo crece Juan Orlando Hernández en nacionalistas. Desde el mes de agosto logra el 70% de su partido, sube al 75.9 en septiembre y el día de hoy, octubre 18, que fue cuando se terminó esta encuesta, termina en 85.6. ¿Qué le quiere decir eso, Renato? Dos cosas. Que efectivamente en el mes de agosto todavía doña Xiomara estaba en primer lugar, pero a medida que el partido más grande va consolidándose, por fuerza tiene que subir su intención de voto, porque el nacionalista le está votando mayoritariamente por el candidato de su partido. Y eso hace que Juan Orlando tenga hoy en promedio 5 puntos arriba. Y aquí viene un dato interesante, porque ustedes dirán, pero no está consolidado el partido. ¿Qué significa eso? Que tiene todavía potencial de mayor crecimiento si logra aglutinar a ese 15% que pueda que estén indecisos, que pueda que en este momento estén navegando en otras aguas políticas. Y ahí es donde tiene la probabilidad de que continúe esa tendencia que es alcista, que tiene una dinámica de una velocidad que no se le ha visto a ningún otro candidato. ¿Y qué pasa también en este periodo de tiempo? Que baja 2 puntos más doña Xiomara, por lo menos en nuestras encuestas. Había estado muy estable, habían manejado una campaña muy inteligente, presentándose y haciéndolo de una manera llevando a la unidad, a la reflexión, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en una nueva realidad y lo importante va a ser de aquí para allá, que hacen todos los equipos de campaña a 3 semanas y media de que se termine la publicidad permitida y a 4 semanas, 2 días de que concurramos a las urnas. Según sus datos porcentuales, entonces, ¿qué influyó más en ese incremento de Juan Orlando Hernández? La controversia que surgió a raíz de la policía militar o ese llamado a la unidad, porque hace algunos 4 meses me dijo el presidente de la República, don Porfirio Lobo, mire, el problema del Partido Nacional es que hay un 30% de gente que no quiere votar por Juan Orlando Hernández. Yo recuerdo, Renato, cuando usted lo dijo en público, cuando tenía aquí sentado entrevistando al expresidente constitucional Roberto Micheletti Baín, que en las encuestas de él decía don Roberto que 40% de nacionalistas, y Renato le decía, no, yo vi una del COEP y me imagino que está el presidente que solo 30%, y era correcto. En ese momento, 3 de cada 10 nacionalistas no habían vuelto a casa, como se dice. ¿Qué hace la campaña de Juan Orlando? Presumo, inteligentemente, orienta su campaña al partido. Yo creo que los dos factores, la policía militar le dio el primer salto y después la cohesión partidaria y la consolidación partidaria le daba el suficiente crecimiento para mantenerse ahora 3, 4, 5 puntos arriba según las encuestas de las diferentes empresas. Chano Rivera, así se le conoce en el país. Chano Rivera, Mario Enrique Rivera, de Uno Marketing, opinión y análisis. 5 puntos son los que tiene arriba en este momento el candidato nacionalista sobre el resto de presidenciables, o sobre doña Xiomara Castro. Sobre doña Xiomara Castro. Sobre Mauricio Villeda, ¿cuánto? Sobre Mauricio son 8 puntos de diferencia. Sobre Salvador Narrala. Sobre Salvador Narrala están diciendo casi 15 puntos de diferencia. 15 puntos de diferencia. 13 puntos, aquí lo tengo. 13. ¿Sobre el resto? Bueno, el resto 28 porque tiene 1 o 0 el resto. Entonces. Vamos a la pausa comercial. Escucharemos al retorno el análisis de Eduardo Uriel Vallecillo Ávalo, gerente general de Mercaplus. Seguimos con Ricardo Romero González, gerente general de Lebot, y luego Roger Ordóñez, gerente de Paradigma. Y también tenemos la de Ingeniería Gerencial, la encuesta de Ingeniería Gerencial. Aquí más se le conoce como la encuesta de Arturo Corrales. E igual la encuesta de Keller, de Alfredo Keller y asociados. Atentos que retornamos con más de esto en el último día para divulgar resultados de encuestas, 30 días antes de las elecciones generales. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Esta es la pregunta que hace Ingeniería Gerencial. Hoy por hoy, ¿por quién votará usted para presidente en las próximas elecciones? Septiembre, Mauricio Villeda, 23.36%. Ya las tendrán ustedes ahí en pantalla para que contemplen mejor estos números. Mauricio Villeda, 23.36%. A la pregunta, hoy por hoy, ¿por quién votaría usted para presidente en las próximas elecciones? En septiembre, el más reciente estudio de Ingeniería Gerencial
Mauricio Villeda 23.36%, Juan Orlando Hernández 30.14%, Xiomara Castro 25.03%, Salvador Nasralla 11.19%, Romeo Vázquez 0.35%, otros 1.43%, ninguno 8.50%. En el mes de julio, Mauricio Villeda tenía un 16%, Juan Orlando un 20%, Xiomara Castro un 32%, Salvador Nasralla un 17%. O sea, la ventaja en el mes de julio era clarísima de la candidata de Libre. En agosto, Mauricio Villeda subió 6 puntos, 22%, Juan Orlando Hernández subió 6, 26%, Xiomara Castro en agosto descendió 6 puntos, Salvador Nasralla descendió 7 puntos en agosto. Y en septiembre, la que les leí al inicio, Mauricio Villeda 23, Juan Orlando Hernández 30.14, Xiomara Castro 25.03%, Salvador Nasralla 11.19, Romeo Vázquez 0.35, otros 1.43. Casi la misma diferencia que marca la encuesta de Chano Rivera. Estoy hablando de ingeniería gerencial, que tiene otros aportes que los divulgaré en cuestión de minutos. Vamos ahora con Mercaplus. Aquí su gerente general, Eduardo Uriel Vallecillo Ábalos. Eduardo. Buenos días, muchas gracias. Yo quisiera, antes que referirme a aspectos más de un candidato, hacer una reflexión no tanto académica, pero sí conceptual. En primer lugar, estamos navegando en un universo muy grande que se llama mercadeo político, donde las encuestas son una herramienta de consulta y que reflejan una coyuntura y un contexto específico. En ese particular, la encuesta que se presentó anoche, que presentaste, Renato, pues habría que revisar un poquitito, porque aquí nos dan los diarios y los medios algunas cosas relevantes, pero sí sería muy interesante conocer el documento maestro para verificar que no adolece de algunas situaciones que sí podrían, ¿verdad?, cuestionarla seriamente. Por ejemplo, aquí aparece un 95% de nivel de confianza para un 2.5 de margen de error, con una muestra de 1525, y esa muestra no corresponde a ese margen de error ni a ese nivel de confianza. Debió de haber sido 2500 entrevistas para ese nivel de confianza y ese margen de error, de acuerdo a los parámetros universalmente aceptados por la estadística y la probabilidad en esta ciencia, ¿verdad? Habría que revisar el documento maestro para no cuestionarlo, pero sí lo quiero dejar, ¿verdad?, planteado. En segundo lugar, cuando tenemos un cuestionario, que es la columna vertebral para recolectar la información, una palabra me puede cambiar toda la recolección de la información, porque dependiendo del tipo de lenguaje que yo voy a utilizar, puedo sesgar o puedo como malear un poco así la percepción de las personas. En este caso, cuando tenemos la intención de votos en un partido político, en la pantalla se miraron algunas otras variables, pero aquí nos pone el diario voto muy probable, y esa categoría de respuesta un poco asistida no nos deja fidelidad absoluta de la persona. Aquí debemos de estar claros si la persona va o no va a votar, y luego pueden venir estas categorías de que posiblemente voy a votar o no voy a votar. Eduardo se está refiriendo al estudio de opinión pública de la Sid Gallup, que marca un empate técnico entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, con una leve ventaja de 1 punto de Juan Orlando Hernández sobre Xiomara Castro. Entonces, en otro particular tenemos un descontento bastante grande, ¿verdad?, con la labor del partido que ostenta el poder en este caso, y podríamos decir, sin embargo, que la tendencia de crecimiento de los dos partidos tradicionales ha sido consistente en los últimos 3 meses, y hay un descenso en las otras corrientes políticas. Y lo más importante de toda encuesta en este caso, además del cuestionario, es la labor de campo, porque en este momento yo puedo decir que Honduras ha cambiado más en 2 años que en 20. Los hábitos, las preferencias, un poco la cultura general de nuestra población ha cambiado muchísimo, y eso va a incidir mucho en la conducta política, que si bien es cierto, aquí Mario estaba acotando un porcentaje de abstencionismo duro y de voto indeciso, que me parece que eso no está siendo tomado en cuenta ni trabajado. En mi criterio, todavía no tenemos un mercado político bien trabajado,
y podrían haber algunas sorpresas interesantes con las redes sociales, por ejemplo, y en el caso del candidato don Mauricio Villeda, creo que al final de cuentas la consistencia con que viene creciendo no puede ser soslayada, ¿verdad? A un lugar también cuando tiene una preferencia bastante favorable como personalidad. Entonces hay situaciones que hay que sopesar y pues en algunos momentos cada quien va a poder dar sus criterios, pero la parte técnica no se puede obviar, ¿verdad? El trabajo de campo hay que ver cómo se recolecta una muestra, los números son fríos, me pueden ser interpretados de cualquier manera, pero también tenemos que un porcentaje de la muestra como que toma más en cuenta, no puedo decirlo así, pero hay más personas de un partido político, entonces lógicamente se va a reflejar más preferencia sobre un partido político. ¿Qué indica el último estudio de Marcaplus, Eduardo? Indica que empieza a puntear el abogado Villeda, empieza a puntear y que hay muy pocos puntos de diferencia, y yo considero que 30 días es un tiempo exageradamente grande en una contienda política como para decir que los resultados de la encuesta de ayer van a ser los resultados del 24 de noviembre. Yo creo que hasta unos 2-3 días antes se pueden suscitar algunos hechos que cambien. Tanto en nuestro medio como en otros países se ha visto que horas antes de una elección se favorece a un candidato y horas después aparece otra persona ganando las elecciones. Empieza a puntear, según Mercaplus, Mauricio Villeda, el candidato liberal. Y en orden descendente, ¿quiénes siguen, según su encuestadora? Juan Orlando Hernández en segundo lugar y doña Xiomara en tercer lugar. ¿Cuál es la diferencia de Mauricio Villeda sobre de 4 a 5 puntos. De 4 a 5 puntos sobre Juan Orlando y sobre Xiomara Castro. 7-8 puntos sobre Xiomara Castro. Gracias, Eduardo. Habrá más tiempo seguro para continuar analizando los resultados de estas encuestas y de las casas encuestadoras que ustedes representan. Ricardo Romero González es el gerente general de Lebot. ¿Qué nos dice su último estudio de opinión pública? Gracias, Renato, por invitarme. Es interesante que diferentes compañías tienen diferentes análisis. Miren, le voy a hacer un análisis diciéndole primero que yo no estoy aquí en representación de ningún partido político, sino nada más de la empresa, que no está matriculada con ningún partido político. Lo que nosotros tenemos es 9 precandidatos, bueno, ahora son 8 porque se unieron 2 en el tema presidencial, y de esos 8 candidatos, desde que empezamos a hacer las encuestas en este proceso, solo 4 han captado altas preferencias. Entonces descartemos los otros 4. De esos 4, comparto con Chano cuando dice que Juan Orlando empezó en cuarto lugar. Es cierto, comenzó en cuarto lugar. Y fue subiendo hasta que se hicieron 2 grupos. Un grupo que pelea de 2, que pelea el tercero y cuarto lugar, que es Mauricio Villeda y Salvador Narrala. Consistentemente están peleando el tercer lugar. Y a partir de 3-4 meses, otro grupo de Xiomara Zelaya y Juan Orlando que se pelean el primer lugar. Casi todas las encuestas dicen que la presidencia va a estar entre entre Juan Orlando y Libre. Eso es indiscutible. Son poquitas las encuestas que dicen que Mauricio va punteando. Es raro. Y lo que nosotros tenemos es que la candidata de Libre no ha perdido desde enero, digamos, de este año, el primer lugar. Sí se ha acercado el candidato nacionalista, pero hasta cuando nosotros terminamos la encuesta, que es el 8 de octubre, no ha superado a la candidata nacionalista, como dicen otras encuestadoras. El margen de diferencia es 4% para nuestra compañía. Le voy a dar el orden. Muy bien, por favor. Xiomara de Zelaya en primer lugar, con un 26%. Juan Orlando Hernández del Partido Nacional con 22%. 4 puntos de ventaja. Salvador Narrala, 20%. Y Mauricio Villeda, 17%. Miren, hay una diferencia sustancial de nuestra encuesta con la encuesta de Gallup.
Bueno, aparte de que ellos pronostican el ganador, el Partido Nacional por 5 puntos y nosotros libre por 4. Bueno, si Gallup habla de un virtual empate técnico con una leve ventaja de 1%. Bueno, lo que pasa es que dan 2 resultados. Aunque Ponen los muy probables y ahí le dan 5 puntos de ventaja a Juan Orlando Hernández. Le voy a hablar sobre el modelo de muy probables. En esta elección, Renato, solo va a votar el 57% de todo el padrón electoral. Esa es casi la mitad de los electores. Entonces, lo difícil para las encuestadoras es determinar quiénes van a votar y quiénes no van a votar. Porque si usted hace una encuesta de todos los electores, asumiendo que todos van a votar, Narrala, fíjese que le sale casi en segundo lugar. Inclusive muy cercano al primero. Porque Narrala tiene mucho apoyo de los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes no votan. Entonces, si usted toma una muestra de todos los electores, el porcentaje de jóvenes es bien alto, pero no votan. Por eso, las encuestadoras, cuando son elecciones como estas, tienen su modelo de algo que se llama electores muy propensos a votar. Y en base a ese pequeño conjunto hacen su proyección. Ahora, el modelo de propensos a votar no es en base a una pregunta, como lo hace Gallup aquí. El modelo de propensos a votar es, como su palabra lo dice, un modelo que le integran diferentes preguntas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las diferencias entre los encuestadores de Estados Unidos es ese modelo de propensos a votar. Por ejemplo, Gallup de Estados Unidos tiene un modelo de 7 preguntas que le da una asignación, un puntaje a cada pregunta. Porque usted no puede confiar en una pregunta para sacar los que realmente van a votar. Entonces, ¿qué preguntas son esas? ¿Usted tiene tarjeta de identidad? Porque si no tiene tarjeta de identidad, no vota. ¿Usted sabe dónde está su centro de votación? ¿Usted va a votar? ¿Qué tan seguro está de votar? ¿Si ha votado en las elecciones anteriores? Cada compañía tiene diferentes modelos. Y esa es la clave por la cual las compañías tienen diferentes resultados. Nuestro modelo no depende de una pregunta como el de Gallup, depende de 5 preguntas. Y quizás ahí está el resultado. Ahí se marca la diferencia en ese resultado. ¿Me puede facilitar la hoja para mostrarlo al público, por favor? Ahora, esta es la proyección electoral del voto presidencial según Levot. Esa es una proyección y ahí hay que aclarar 2 puntos importantes. Uno, que nosotros estimamos que va a votar el 57%. 2, que hay un 15% de los votos que se pierden en votos nulos o votos blancos. Eso solo quiere decir que usted le resta el 15 al 100, solo le queda el 85%. Xiomara Castro, 26%, Juan Orlando Hernández, 22%, Salvador Narrala, 20%, Mauricio Villeda, 17%, otros candidatos 8%, nulos y blancos, votos nulos y blancos 7%. Sí. Esta es la proyección electoral del voto presidencial según Levot. Voy con Paradigma, aquí su gerente Roger Ordóñez. Bienvenido, don Roger, de nuevo. Gracias, licenciado Renato, y aquí a los colegas, pues en primera instancia dar gracias a Dios de estar aquí presente y al pueblo hondureño en los 16 departamentos que hemos trabajado. Antes de dar los datos, voy a hacer algunos comentarios muy puntuales que son muy importantes decirlo, porque en esta elección va a marcar una gran diferencia el pueblo hondureño. Uno, la geopolítica en Honduras ha venido desarrollando varios modelos, pero el modelo de poder ejercer ese sufragio el día de las elecciones va a cambiar este 24 de noviembre. Uno, los candidatos compartimos con Chano en el sentido que los candidatos que van a ir a la pelea a la presidencia es Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro de Zelaya y Mauricio Villeda. Ese es un punto. 2, las características o los elementos esenciales para poder llegar a la presidencia consideramos nosotros como empresa. Número 1, la estrategia de los que dirigen la campaña es muy importante, porque una estrategia o una palabra o una acción o un anuncio baja a una candidata o baja a un candidato. Eso. 2,
el liderazgo lo tienen los tres que he mencionado anteriormente. Y el otro elemento muy importante en estas elecciones, estructura y organización de los partidos políticos. Si esos tres partidos tienen una debilidad, alguno de ellos va a fortalecerse y va a poder captar la preferencia en otro sentido. Ok, eso es un elemento. El otro elemento que Paradigma lo dice y lo ha venido manteniendo durante muchos años y meses, que en estas elecciones quienes van a decidir son los indecisos. Los indecisos van a decidir el próximo presidente y lo voy a explicar de qué forma. El descontento de la clase política en Honduras al pueblo hondureño cuando se presenta a los encuestadores, y aclaro, Paradigma no hace encuestas vía teléfono, Paradigma hace encuestas cara a cara. En cada departamento, en cada municipio, en cada caserío que hemos ido, ahí ellos son los testigos. Ese es un elemento muy importante porque el margen de error, como lo decía el estimado amigo, es muy interesante. Entonces, esos elementos para llevarlos y darle los resultados finales es muy importante. El otro elemento es el descontento de la población hondureña en ciertos candidatos porque ya no le creen a los políticos. Ya de promesas, ya de situaciones que les voy a cumplir y no han cumplido. Pero aquí hay un elemento que a veces duele decirlo, pero hay que decirlo. El cruce de votos a ciertos candidatos se está dando. Y eso lo hemos analizado nosotros de varios meses. El cruce de descontento, por ejemplo, en ciertos casos hubieron datos que nosotros encontrábamos que decía, yo pertenezco al Partido Liberal, pero le voy a dar el voto a X candidato, no al candidato del Partido Liberal. Lo mismo los nacionalistas decían, yo soy nacionalista, pero le voy a dar el voto a otro candidato. Y lo mismo de Libre. Ha cambiado la tendencia al mes de octubre. Ok, otro elemento esencial, y hay que decirlo, que el Partido Nacional es disciplinado en el momento del voto duro de los nacionalistas. Y en el caso del Libre también es un voto duro. Dicen voto y voto y voto, y voto en plancha, voto para los diputados y otros elementos. Entonces, con estos elementos encontramos nosotros que en estas elecciones, y no es de poner aquí una persona, yo no vengo a poner a un candidato el día de hoy, de los resultados que hemos obtenido durante el mes de octubre. Es la voluntad manifiesta del pueblo hondureño. Y miremos algo, Renato. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha tomado el candidato? En el caso de Juan Orlando y de Xiomara Castro, hay que verlo. Ahí está en cada uno de los departamentos. Entonces, ese crecimiento que se dio por primera vez, Paradigma dice que Juan Orlando Hernández está ganando la elección, que hoy en día, del 10 al 19 de octubre que se levantó la encuesta, el próximo presidente, Juan Orlando. Es la primera vez que Juan Orlando en Paradigma aparece en el primer lugar. Correcto. Entonces, siempre estuvo arriba la señora Castro. Ahí vamos. Entonces, lo que decían los compañeros, en el mes de julio vemos un comportamiento nosotros, en el mes de agosto, Juan Orlando en los meses anteriores no había crecimiento. Pero ¿qué pasa? Ya hay la campaña política y eso hay que entenderlo. La campaña política es muy interesante de acuerdo a las estrategias. Entonces, esos elementos esenciales los vamos viendo nosotros y observando, y al momento vemos que Juan Orlando en el mes de julio ya hay un acercamiento, un porcentaje, en el mes de agosto, en el mes de septiembre. En el mes de septiembre Paradigma dijo que había un empate técnico. En el mes de octubre ya varió la tendencia. Entonces, aquí hay otra situación. Los márgenes de errores, como decía él, que él es muy interesante analizarlo. Nosotros en esta encuesta del mes de octubre utilizamos el padrón electoral de 5.355.112 votantes que el Tribunal Supremo Electoral lo está dando. En base a eso utilizamos el 95% de confianza y el error muestral es el 1.54. Entonces, vemos nosotros que esa brecha de ese margen de error lo hemos acortado y vemos los resultados nosotros en la encuestadora Paradigma. Entonces, damos al mes de octubre con un 3.5 a Juan Orlando Hernández, seguidamente doña Xiomara Castro y don Mauricio Villeda. ¿Qué podría decir yo? Que los indecisos van a decidir el próximo presidente de Honduras. ¿Por qué? Si se trabaja en esos indecisos que todavía no les ha convencido, no hay un convencimiento total. Entonces, esos elementos vamos nosotros viendo que de alguna u otra forma estos independientes van a decidir esa próxima elección. Y no es de venir a decir aquí, yo hago lo que tengo que hacer. No lo vengo a hacer.
sino que es la manifiesta voluntad del pueblo hondureño recolectada en estas 4.025 encuestas que hemos realizado en el mes de octubre. Entonces, con esos elementos... Pero fíjate que usted dice que Mauricio tiene posibilidades de ganar y ahí sabe que con 10%. Momento, es que ahí están los ninguno. Todavía está ese voto ninguno que dijo. Y aún así le preguntamos nosotros. La pregunta es concreta. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién va a ir a votar ustedes los siguientes candidatos de 8? Porque hubo una alianza entre la UDE y FAPER, no son 9, son 8. Entonces, son 8. Entonces se le preguntó, mire, ahorita no voy a votar por ninguno, dice. Pero en la próxima, en la próxima visita a ese ninguno, puede ser que se hizo al azar, no se entrevistan los mismos entrevistados, pero ese comportamiento puede variar, y yo lo estoy diciendo, puede variar. Ahora, compartimos algunos elementos. Entonces, aquí en la contienda política son dos figuras políticas que van a la contienda por la magistratura de la presidencia. Uno, Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro. Y deje de contar más allá porque no tiene ninguna posibilidad de poder llegar. Estamos claros. Ese es el estudio de Paradigma. En eso último que dijo, escuché también aquí al gerente general de Levot, Ricardo Romero González, decir, estamos de acuerdo con la expresión que hay dos realmente con posibilidades de ganar, Juan Orlando y Xiomara. Casi todas las encuestas dicen que solo esos dos. ¿Qué dice Alfredo Keller y Asociados, consultoría en asuntos públicos? ¿Quién va a ganar? Mostremos los datos en pantalla, por favor. Vamos con Keller. ¿Quién va a ganar? Es la tercera gráfica. ¿Quién va a ganar? En agosto, Xiomara Castro tenía 36, en septiembre 32, en octubre se redujo a 30. Juan Orlando Hernández, en agosto 28, en septiembre 32, en octubre aparece con 37. Salvador Nasralla, en agosto 16, en septiembre 16, en octubre 13. Mauricio Villeda, en agosto 17, en septiembre 15 y en octubre 16. Como lo ven, según Keller, claramente Juan Orlando Hernández aventaja 37 contra 30 a Xiomara Castro, contra 16 a Mauricio Villeda y 13 a Salvador Nasralla. La pregunta de Keller, ¿quién va a ganar? Tiene otras aristas que vamos a divulgar en los próximos minutos. No sé si tengo ya el cuadro de ingeniería gerencial. Vamos con ingeniería gerencial. Hoy por hoy, ¿cuál es el partido político que usted prefiere? Voy a ir con septiembre ya. Voy a dejar julio y agosto para avanzar. Partido Liberal en septiembre 26, Partido Nacional 31, Libre 22, PAC 8, Alianza Patriótica 0.29%, otros 1.02, ninguno 8.95. Pero aquí está la pregunta, si la podemos poner por favor en pantalla para que la miren con más claridad nuestros televidentes. Hoy por hoy, ¿por quién votaría usted para presidente en las próximas elecciones? Mauricio Villeda, 23%, Juan Orlando Hernández, 30%, Xiomara Castro, 25%, Salvador Nasralla, 11%, Romeo Vázquez, 0.35%, otros 1.43%, ninguno 8.50%. Bueno, resumen, para irme a la pausa comercial, mientras ustedes contemplan estos datos de ingeniería gerencial. Como ven, tenemos a Levot, que afirma que Libre está arriba de su inmediato seguidor Juan Orlando Hernández o el Partido Nacional. ¿Qué porcentaje? 4 puntos. 4 puntos. Marca Plus, aquí con Eduardo Vallecillo, que Mauricio Villeda está arriba. ¿En qué porcentaje sobre Juan Orlando Hernández? 7 puntos y 9 sobre Xiomara. Y luego todas las encuestadoras, la de Mario Enrique, Uno Marketing, Paradigma, la de Roger Ordóñez, Keller, Ingeniería Gerencial, que Juan Orlando está a un promedio de 5 puntos. 5. De 5 puntos sobre Libre. Sobre Libre. Como ven, ¿verdad? Hay
insumos aquí para comentar después de la pausa comercial. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Este segmento es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí. Bueno, aquí Marca Plus y Lebot marcan la diferencia en relación a las otras 4 casas encuestadoras que coinciden que Juan Orlando está por sobre Xiomara Castro y por sobre Mauricio Villeda. Así que partamos de estas diferencias. ¿Qué piensa Chano Rivera? Sí, yo quería particularmente referirme a lo que decía mi buen amigo Ricardo Romero de Lebot, y no sé si me presta esa filmina que él tiene ahí a mano. Lebot. Porque es bien interesante y coincide con el análisis que voy a hacer. Él aquí señala que va a votar 57% de los electores y que doña Xiomara sacaría casi 800,000 votos, Juan Orlando Hernández 671,000 votos. ¿Verdad? Es lógicamente una encuesta que la hace muy profesional y la respeto. El punto es que si usted se va al proceso interno, el Partido Nacional sacó 1.200.000 votos. O sea que estaría ahorita Juan Orlando, según los números de Lebot, sacando casi 500,000 de votos menos que lo que el partido en su conjunto logró. Y esto lleva a lo que es mi punto principal en esta presentación, y es la fuerza partidaria y lo que yo llamo la consolidación partidaria. A medida que los dos partidos tradicionales van consolidando sus fuerzas, Villeda y Juan Orlando, estos van a tener una tendencia creciente. ¿Y por qué? Y lo explico aquí en esta gráfica. Al día de hoy, ¿cómo está la consolidación partidaria? Vamos a agarrar esta cámara de acá. Si usted ve los del PAC, solo 0.9 de los del PAC no votan por Narrala. Ya están votando. Todos los del PAC están votando por Narrala. El 97.4 de los del Libre ya están en casa, ya están con doña Xiomara. Todavía casi el 80% de liberales votan por Villeda, pero un 20% no. Un 85.6% de nacionalistas votan por Juan Orlando, un 14% no. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Renato? Quiere decir que el potencial de crecimiento en el partido, adentro del partido, casi no hay nada en Libre y el PAC. Ya no pueden subir porque ya llegaron a su techo partidario. Pero Villeda y Juan Orlando sí pueden crecer más. Si Villeda rescata estos 21.9% liberales que andan flotando, están indecisos, no quieren votar, esto significa que puede crecer 4 o 5 puntos más a nivel nacional y sobrepasarle a doña Xiomara. Si Juan Orlando rescata, recupera, consolida estos 14.4, que lo ha venido haciendo encuesta tras encuesta, mes tras mes, va a subir 4 puntos más y la diferencia no serían 5, si pueden llegar a ser 9. ¿La tendencia es a que recuperen a este 21%? La tendencia a que lo recupere. Y viene algo más. ¿Y por qué es importante nuevamente, a mi juicio, la fuerza partidaria? Porque el voto independiente, que voten en menor cuantía en esta elección comparada con la vez pasada, está bien disperso entre los 4 candidatos. Uno votan por Villeda, otro votan por Juan Orlando, otro por doña Xiomara, otro por Narrala. Ninguno de ellos tiene el monopolio del votante independiente. Entonces uno se está robando al otro. Entonces no hay posibilidad de crecer en el independiente. ¿Dónde crece uno? Crece en el voto partidario que no está consolidado. Y resulta que los dos partidos que fueron un proceso interno competitivos, Mauricio contra Yane y Ricardo contra Juan Orlando, quedaron ciertas aristas, se tardó en sanar las heridas, se están dando y tienen mayor probabilidad de crecer y aumentar la diferencia. Por eso es que creo que aunque hoy los números de Lebot dicen que Juan Orlando hoy sacaría 671,000, una vez que el partido se recupere, hoy con 84% recuperado, ya tiene el 1.000.000 de votos, de gente que dice con probabilidad de ir a votar. Y si logra recuperar ese 14%, puede llegar a casi 1.150.000 votos y Mauricio recupera llegar al nivel de votación que logró en las internas. Y por eso es que usted ve, por ejemplo, que cada partido, que cada candidato hace sus estrategias para recuperar los de casa. Los de casa, Renato, son los más fáciles de recuperar y de acudir al voto. Por eso es que el domingo el gigante del liberalismo, el expresidente Flores,
da su endoso a Mauricio Villeda. Quizás es muy tarde, porque no entiendo por qué la campaña de Mauricio no lo hizo antes, por qué no saca a Yanni en sus anuncios, por qué no saca a Elvin Santos. Mauricio tiene que aglutinar casa para crecer, porque si no puede quedar en un tercer lugar que no sería bueno para el Partido Liberal por la trayectoria histórica que ha tenido. Ahí me salen diferentes esos datos, Chano. ¿Cuáles? Ese indicador de la consolidación del voto que es muy importante, como vos decís. ¿Cómo te sale vos? Que solo el 65% de los liberales están apoyando a Villeda y el 65% está apoyando a Juan Orlando. Juan Orlando no tiene consolidado el Partido Nacional, eso te lo garantizo. Y es ilógico que tenga un 85%, porque nunca un partido de gobierno, por el mismo desgaste que sufre, llega hasta un 85%. Históricamente ha llegado a 75, 77%, porque siempre hay un montón de gente que dice que no vota. Claro, pero hay una situación diferente, y repito que esta elección es diferente a las elecciones pasadas. ¿Sí? Primero, cuando el Partido Nacional ha ganado, o cuando ha ganado el Partido Liberal, el 95% de sus militantes, cuando ganó Flores, Reina, Ascona, o Callejas, Pepe Lobo o Maduro, el 95% de los militantes de ese partido votan por el candidato de su partido. Okay. Hasta este momento, Juan Orlando empezó posiblemente con 50% en el mes de febrero y ha ido creciendo hasta lograr, por lo menos en nuestras encuestas, al 85%. Vila de Gallup, que tiene el 83%, Ingeniería Residencial le da el 87%. 63 dice Gallup, 66 dice Gallup. Bueno, y la nuestra dice 65. Aquí lo importante es, Renato, y es el otro tema importante que viene aquí, y es lo que llamamos el voto útil. Porque al final de cuentas la gente no solo vota por alguien, por sus características, por su historia y por su partido. Después del 28 de junio, a muchos electores de un bando y de otro bando, porque no quedó nadie neutral, Renato. O unos estaban aquí, otros estaban del otro lado. Se generó temor. Y hoy en Honduras sentimos que hay ciertos votantes que están votando o que puede votar por temor a que gane A o a que gane B. En este caso hay una cantidad de votantes que están con Mauricio, con Narrala, con el mismo Juan Orlando, que tienen miedo que el Libre gane por lo que pasó en el pasado y que pueden trasladar sus votos el último día o al final de la elección hacia el candidato que ellos perciben que puede ganarle al Libre, derrotar al Libre o detener al Libre, como lo marcan. Y eso dentro del Partido Nacional, por lo que pasó el 28 de junio, es algo muy fuerte, es muy trascendente. Entonces usted tiene el tema de la policía militar, que es muy fuerte, el tema número uno de seguridad, el crecimiento del partido porque los candidatos se han unido, y tercero, el temor a que Libre llegue al poder y pueda quedarse hasta 20 años, como sucede en muchos de esos países del socialismo del siglo XXI, que motivan, sobre todo motivan al nacionalista a volver a casa y darle el voto a Juan Orlando Hernández. Vamos a ver, ya voy con Marca Plus y Eduardo Uriel Vallecillo Ábalos. Ricardo Romero de Lebot utilizó ahí un argumento, ustedes los escucharon, para decir que eso marcaba la diferencia porque en su encuesta Xiomara Castro aparece arriba de Juan Orlando Hernández y Mauricio Villeda. Si me lo puede resumir en unos 30 segundos, por favor, porque quiero escuchar la opinión de Chano, lo mismo que de Paradigma esta mañana con don Roger Ordóñez. Es que Chano se refería a la consolidación del voto. Entonces, el voto en los partidos tradicionales solo está consolidado en un 65%, y es lógico. Ahora hay 4 fuerzas, y mire, las otras 2 fuerzas del PAC y Libre, que son nuevas, captan mucho de ese resentimiento que es creciente en el hondureño, sobre todo, y los independientes también. Los independientes son gente antisistema, igual a la gente del PAC, y los independientes siempre se van. El último que buscan, el independiente, es el partido de gobierno. Siempre es así, porque son gente que está en contra de todo, y prueba de ello es que el 50%... Pero Chano dice que no serán tan decisivos los independientes en esta contienda. Los independientes sí son decisivos. Bueno, es más decisivo la consolidación del voto, como dice Chano, pero sí influyen mucho porque va a ser una elección bien cerrada. Y los independientes ahorita van mayoritariamente con Narrala. Porque es el candidato antisistema, es lógico. Y la última opción de ellos es el candidato de gobierno, no solo en esta elección, sino que en todas las elecciones. Bueno, yo sé que hay mucha gente, porque aquí no hay mucha cultura en las encuestas. Esto es una ciencia, esto se estudia, y habrá mucha gente en el país preguntándose, ¿y por qué en Lebot aparece Libre como el ganador del próximo proceso electoral si las elecciones fueran hoy
en una aparece que es Mauricio Villeda y en 4 que es Juan Orlando Hernández. Así, me gustaría para ese público que no tiene mucha cultivación y educación en esta área de las encuestas, de los sondeos, que usted explique así de manera breve dónde el estudio de opinión hecho por Lebot marca el triunfo de la señora Castro, candidata presidencial de Libre. Bueno, los diferentes resultados obedecen a diferentes metodologías, diferentes cuestionarios. Hay una serie de factores, son un montón de factores que influyen. Lo que yo vengo a decir aquí es que la candidata de Libre no ha perdido el primer lugar. Sí se ha acercado el segundo, Juan Orlando, pero no lo ha perdido. Y 4 puntos son 120,000 votos. 120,000 votos. En la elección que es, o sea, es algo cerrado comparado con lo que hemos visto en otras elecciones, pero es contundente. Es contundente. Ahora, coincido que el candidato Juan Orlando tiene alguna posibilidad, porque faltan 30 días todavía. Puede pasar cualquier evento y estas son opiniones. Esta no es una profecía, son opiniones. Al 8 de octubre, en el caso de ellos es al 14, 15, 18 de octubre. Las opiniones pueden cambiar en un día. Ahora, lo normal que se observa en todos los procesos electorales es que si no sucede algo muy relevante en el país, un evento muy trascendental, generalmente no cambian las opiniones. Generalmente no cambian las opiniones. Bueno, la mayor parte coincide que la disputa de la presidencia está entre Juan Orlando y Xiomara. Orlando y Xiomara, y creo que si el Partido Liberal logra consolidarse, Mauricio podría meterse en la pelea por el segundo lugar. Por el segundo lugar. Bueno, ¿tienen algún comentario de la encuesta o el estudio de opinión público último de Marco Plus, donde puntea el señor Mauricio Villeda, candidato liberal, sobre Juan Orlando en un 5% y 8% sobre Xiomara Castro? Escucho a Paradigma y luego a Chano para que intervenga Eduardo Vallecillo. En un país democrático como Honduras, la diversidad de opiniones son importantes escucharlas. Y aparte de eso, convivimos nosotros elementos esenciales como cuáles. Número 1, los votantes del padrón electoral son 5.355.112 votantes que ahí están. Y no se puede decir que por una red social, que yo tengo 2 millones, voy a ganar una elección. Ese es un elemento muy importante decirlo. Entonces, aquí se juega un aspecto muy importante. El Partido Nacional consolide sus votos duros. El Partido Libre consolide sus votos duros. Ya no. Ya los tiene. El Partido Nacional los tiene. Mauricio Villeda, comparto con Chano, Mauricio Villeda podría llegar a un segundo lugar. Podría. Esa es una hipótesis. Podría. Sí. Ahora, Paradigma marca la diferencia con sus tendencias desde el mes de febrero. Y yo quiero aclararlo algo. Paradigma está marcando la diferencia de sus tendencias evaluando mes a mes. Y los comportamientos electorales a una fecha determinada pueden variar por un fenómeno político, como decía él, compartimos muy bien. Entonces, esos fenómenos políticos van a marcar la diferencia. Y vuelvo a recalcar, y lo repito y lo hago con transparencia ante el pueblo hondureño. Estas elecciones, esos indecisos van a marcar una diferencia. Pero si el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional consolidan sus votos, en esos votos va a estar ya un porcentaje marcado. Y eso lo vemos nosotros en Paradigma, que desde el mes de febrero las tendencias se mantenían con doña Xiomara, pero en el mes de julio, cuando empieza la campaña, mes de agosto, ya hay una diferencia marcada de esa tendencia. En el mes de septiembre lo dijimos que había un empate técnico, y en el mes de octubre ya es una diferencia muy diferente. Chano y Eduardo. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Ricardo Romero, porque él insiste con que el Partido Nacional no se ha consolidado. En tu encuesta, ¿cuánto es como partido? ¿Cuánto es el Partido Nacional y cuánto es Libre? ¿Cuánto es la diferencia entre uno y otro? Ahí hay otra diferencia importante. Ok, pero quería saber, porque es importante para después hacer un cálculo. Ahí hay otra diferencia importante. El Partido Nacional tiene una ventaja sobre el Libre de 8 puntos porcentuales. 8 puntos. Entonces, viendo que la diferencia
Libre ya está consolidado. Y viendo que la diferencia, digamos, en nuestra encuesta es la consolidación del partido. Sí. En la nuestra el Partido Nacional ya tiene 85% votando por Juan Orlando, en la tuya 66%. Si Juan Orlando llega a la cifra que nosotros tenemos, que es 86%, ganaría Juan Orlando. Ganaría, sí. Okay. Entonces, no, y esa es mi tesis. Pero tú estás diciendo si llega, no, o sea... Bueno, si llega en la tuya, y no sé cuánto está en la aquí de Mercaplus, o en la de Keller, o en las demás, pero al punto, Renato, es que en esta elección, como es atípica, que se va a volver típica, porque ya esta va a ser la nueva norma, la consolidación partidaria debe darle a Juan Orlando el triunfo. Falta 15% de nacionalistas para que sea todavía más holgado. Y dependerá de la campaña, de sus estrategas, de su comisión de campaña, si plantean más alrededor de la persona, de las propuestas o del partido. Básicamente, desde el punto de vista mío, creo que debe serlo alrededor del partido, porque tiene un elemento sustancial de crecer. 4 puntos son casi 100,000 votos en esta ahí elección. Tiene donde crecer él bastante. Lo que pasa es que no lo ha hecho. No, sí ha crecido. Yo creo que, comparto con lo que dice Roger de Paradigma, ha tenido un crecimiento. El punto mío se afinca en 2 razones. Por el tema de la policía militar, que puso a la defensiva a la candidata de Libre, y 2, sobre todo en la consolidación partidaria, que sí se está dando. Cuando usted ve el mapa electoral hoy, en cuanto a intención de voto en los departamentos, usted empieza a ver los departamentos históricamente nacionalistas volviendo a ese... Yo tengo la obligación de simplificar más esto todavía. Aquí la coincidencia es que quien más ha crecido es Juan Orlando Hernández. Sí. Nadie me dice que no aquí, entre los que está. Pero bueno, en la de Marcaplus, aquí también se marca otra diferencia. Mauricio Villeda es el que puntea. Eduardo, ¿tiene algún comentario sobre todas estas valoraciones que hacen los distinguidos invitados? Sí, en primer lugar las respetamos y yo creo que al final, ¿verdad? El día de la elección puede haber muchas sorpresas. Yo sí coincido con todos en que es un inicio de una nueva etapa. Y para mí el reto más grande es para el área de mercadeo, porque no tenemos un mercado político consolidado ni bien trabajado. Estamos todavía empezando a experimentar y todavía no incorporamos nuevas herramientas científicas como el neuromarketing, que considera que una decisión, tanto comercial como social y política, no necesariamente es racional, sino que es inconsciente y es muy emotiva. Y en ese porcentaje de crecimiento que Chano está dándonos de un 21 y pico %, ¿verdad? Hay bastante tela que cortar, y yo sí considero que es bastante típico en los procesos donde un candidato es del partido en el poder. En los últimos 90 días previos a una elección siempre hay una efervescencia bastante grande, porque la gente no quiere perder su chamba, por así decirlo, lógicamente, y otros están aspirando a chamba. Y lógicamente, si yo le empujo una gran inversión de capital para saturar la parte promocional, eso puede producir una percepción, pero no necesariamente es la realidad de lo que va a suceder. Yo sí considero que es mejor un crecimiento sostenido, como lo ha tenido el abogado Villeda, que un crecimiento acelerado que solo es una percepción hasta cierto punto, ¿verdad? Respetando todos los criterios, pero sí considero que va a haber una sorpresa, y el reto es mayor en la próxima elección porque no va a ser típica. Sí. Se va a volver un reto cada vez, una elección totalmente diferente, porque las generaciones que vienen rompieron un esquema de conocimientos, de hábitos, de costumbres y de patrones políticas. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Voy a darles a conocer cuando regresemos todos los datos de esta encuesta de ingeniería gerencial, así rápido, y también de Keller, que yo sé que son insumos que van a generar mucha reflexión aquí entre los invitados hoy en el set de Frente a Frente. Volvemos. Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bien, hemos conocido aquí los resultados de Marcaplus, de Lebot, de Paradigma, de Uno Marketing. Vamos a detallar un poquito más los resultados de ingeniería gerencial. Ingeniería gerencial. Esta es la encuesta de don Arturo Corrales. Miren esa pregunta. Hoy por hoy, ¿por quién nunca votaría usted para presidente en las próximas elecciones? Váyanse a septiembre, que es la columna en el extremo derecho. Es la columna en el extremo derecho, es la más reciente. Hoy por hoy, ¿por quién nunca votaría usted para presidente en las próximas elecciones?
Mauricio Villeda, 9.81%. Juan Orlando Hernández, 25.23%. Xiomara Castro, 24.11%. Salvador Nasralla, 7.50%. Romeo Vázquez, 6.93%. Otros, 4.87%. Ninguno, 21.55%. A la pregunta, hoy por hoy, ¿por quién nunca votaría usted para presidente en las próximas elecciones? Juan Orlando Hernández, 25%, Xiomara Castro, 24%. ¿Algún comentario breve de Roger Ordóñez sobre esto? Bueno, los elementos dados por ingeniería gerencial son bien interesantes y hay que verlos de una perspectiva, el levantamiento de esos datos en una fecha determinada. Considero yo de que la elección va a estar, la mera encuesta, el 24 de noviembre, y si se consolida un partido con su gente, en el caso del Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional, entre ellos dos va a estar el próximo presidente de Honduras. Entiendo que Lebot tiene una pregunta similar. Nosotros tenemos ¿Por cuál de ellos no votará nunca? ¿Cómo aparece en Lebot? La misma pregunta y los dos candidatos con mayor rechazo son los mismos. Juan Orlando Hernández con 29 y Xiomara con 22. ¿Y esto por qué, Chano? Eso es muy normal, Renato. ¿Por qué? Porque como son los dos que han polarizado la elección, son los dos contendientes hoy con mayor probabilidad, entonces ¿qué pasa? Que probablemente el votante nacionalista dice nunca voto por Xiomara y el votante libre dice nunca voto por Orlando y entonces se salvan, digamos, los otros dos porque no están en... Muy bien. Sí. Ya este cuadro ya lo divulgamos. Lo repetimos así brevemente. Hoy por hoy, ¿por quién votaría usted para presidente en las próximas elecciones? Según Ingeniería Gerencial, Mauricio Villeda, 23%, Juan Orlando Hernández, 30%, Xiomara Castro, 25%, Salvador Nasralla, 11%. Otra pregunta de Ingeniería Gerencial. Hoy por hoy, ¿cuál es el partido político que usted prefiere? Partido Liberal, 26.81%. Partido Nacional, 31.78%. Libre, 22.55%. PAC, 8.60%. Alianza Patriótica, 0.29%. Otros, 1.02%. Ninguno, 8.95%. ¿Cuál es el partido político que usted prefiere? La pregunta de Ingeniería Gerencial. El Partido Nacional encabeza las preferencias con el 31.78%. Vuelvo así con respuestas breves. ¿Qué piensa usted de esto? Bien, creo que la empresa que estamos analizando en este momento tiene buenas referencias de procesos anteriores, ¿verdad? Tanto acá en la compañía televisora como en términos generales, y yo sí quiero dar un crédito a ese nunca votaría porque me parece que sí va a tener una incidencia el 24 de noviembre. ¿Chano? Sí, yo creo que lo importante saltar en estas encuestas de ingeniería gerencial es dos. Uno, vuelvo con la fuerza partidaria. Dos, la tendencia que está mostrando. Y tres, que se ha nivelado el nivel de rechazo entre los dos candidatos principales. Y eso ayuda al candidato que va creciendo. Ricardo. En la preferencia de partido, el orden que nos sale a nosotros es el mismo, nada más que PAC nos sale más alto. 8% lo veo muy bajo. El PAC tiene bastante apoyo, Renato. A mí me sale con los datos que tiene usted y muestre la gráfica al público, por favor. Nosotros tenemos... Partido Nacional con 25.8%. 26, digamos. Partido Liberal, 21%. Partido Libre, 18%. Y Partido Anticorrupción, 15%. Y un 19% que es independiente. O sea, el Partido Liberal también es, según Lebot, el partido con más simpatía. Nacional. El Partido Nacional, perdón. El Partido Nacional. Sí. El Partido Nacional, según Lebot, es el partido con más simpatía. Bueno, y la última pregunta de Ingeniería Gerencial. ¿Cuál partido cree usted que ganará las próximas elecciones? Vamos con esta gráfica. ¿Cuál partido cree usted que ganará las próximas elecciones? Partido Liberal, 24.28%. Partido Nacional, 33.65%. Libre, 25.13%. PAC, 9.03%. Alianza Patriótica 0.22, otros 2.13, ninguno 5.56. A la pregunta, ¿cuál partido cree usted que ganará las próximas elecciones? Según Ingeniería Gerencial, el Partido Nacional aventaja con 33.65%, al Partido Libre que tiene 25%, al Partido Liberal que tiene 24% y al PAC que tiene 9%.
Roger Ordóñez, ¿qué piensa? Brevemente. Bueno, en primera instancia, como partido político, no coincide Leo Harris con Paradigma, ya que 30% Partido Nacional, a nosotros Partido Libre 10, Partido Liberal 18 y el ingeniero Salvador Narral 3.2. En ese caso, en esta interrogante, vemos nosotros que lo que va a marcar son las tendencias. Repito, las tendencias de crecimiento en los meses dados y cuál va a ser la estrategia y cuál va a ser los spots publicitarios y sobre todo cuál va a ser la organización y la estructura organizativa de cada uno de los dos partidos. ¿Por qué digo dos partidos? Porque quien se va a disputar la presidencia es el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Muy bien, vamos ahora con Keller, con todas las gráficas de Keller. Vamos en su orden, así como están con todas las gráficas de Keller: voto presidencial, respuestas generales. Ven ustedes que en octubre Xiomara tiene 29, Juan Orlando 34, Salvador Nasralla 14, Mauricio Villeda 16. Voto presidencial, respuestas generales. Pero ahora viene la otra gráfica de Keller. Voto presidencial, solo entre votantes seguros. Solo entre votantes seguros. Voy a leer las de octubre. Xiomara 30. Juan Orlando 36. Salvador Narrala 13. Mauricio Villeda 18. ¿Comentarios, Chano? Sí, quería comentar primero en cuanto a la percepción de ganador. En nuestros países, por nuestra cultura, Renato, existe un porcentaje de votantes que puede dar hasta un 5% que se deciden hasta el final y se montan al carro ganador. Muy típico, muy normal en Latinoamérica. Y hoy eso tiende a favorecer entonces al candidato que perciben que va a ganar, que es Juan Orlando Hernández, y que también puede darle más puntos de diferencia. Y en esa gráfica de Keller quería mencionar que he compartido y he competido contra Keller en otras campañas latinoamericanas porque es un encuestador y un estratega muy prestigioso a nivel latinoamericano y que fue uno de los dos junto a Datamática de Argentina que proyectaron correctamente cómo iba a ser el resultado entre Maduro y Capriles. Cuando todas las encuestas oficialistas de Venezuela decían que Maduro ganaba por 20 puntos, terminó siendo casi de medio punto. Es importante eso que está señalando Keller en el votante seguro, que es lo que hablaba Ricardo y todos los que hablamos aquí en definir quién es el likely voter, como dicen en Estados Unidos, que es el que sí va a acudir a las urnas, porque no todo el mundo va a acudir por las razones que sean, y entre más certero el votante que va a acudir, se amplía un poquito más la diferencia a favor del candidato, en este caso de Juan Orlando, que ya lleva 6 puntos en esa que estoy viendo de Keller y que es consistente con lo que dicen muchas de las otras empresas encuestadoras. Eduardo. Sí, habrá que esperar un poquitito qué giro toma la publicidad en este caso en los próximos días, porque la percepción puede ser muy hábilmente manejada, sobre todo si yo tengo un presupuesto bastante grande para poder hacer eso, y yo quiero rescatar el hecho de que en Honduras estamos viviendo una coyuntura muy especial, ¿verdad? No solo por los eventos del 28 de junio, sino por muchas situaciones colaterales que ahorita no vamos a mencionar, pero que estamos viviendo una nueva época donde tenemos que entrar a manejar herramientas de mercadeo para poder ser un poco más efectivos y certeros en la parte política, porque esta elección va a dejar muchas sorpresas, y yo sí considero que todos los datos indican que va a haber un porcentaje porcentual de posibilidad de crecimiento, ¿verdad?, para algunos candidatos, particularmente para el abogado Villeda, y en este caso, ¿verdad?, lo que decía Chano, que a esa última hora yo considero que hay más de un 5% por coyuntura en este momento. Tradicionalmente había sido un 5%, pero esta coyuntura del 2013 posiblemente dobla ese porcentaje al 10% de gente que a última hora puede tener un cambio en su percepción. Espero los comentarios de Ricardo, Romero González de Lebot y Roger Ordóñez de Paradigma. La siguiente gráfica de Keller. ¿Quién va a ganar? Según Keller. Vamos con la gráfica. ¿Quién va a ganar? Y la percepción de ganador... Lo leo primero, Ricardo. Sí. Xiomara 30, Juan Orlando 37, Salvador Nasralla 13, Mauricio Villeda 16. En agosto, Xiomara Castro tenía 36. En septiembre bajó a 32 y siguió bajando al mes de octubre, según Keller, a un 30%.
Todo lo contrario sucedió con Juan Orlando Hernández. En agosto tenía 28, en septiembre subió a 32 y en octubre a 37, según Keller. Salvador Nasralla, en agosto 16, en septiembre 16 y bajó a 13 en octubre. A la pregunta, ¿quién va a ganar? Mauricio Villeda, en agosto 17, en septiembre 15, en octubre 16. Como lo ven, a la pregunta ¿quién va a ganar? Según Keller, Juan Orlando tiene 37, sobre libre con 30, Nasralla con 13, Mauricio Villeda con 16. Escucho a Ricardo y luego a Rojas. Sí, que la percepción de ganador no tiene nada que ver con intención de voto, ¿verdad? Están como relacionadas e influye un poco, pero no se sabe realmente cuánto influye. Porque la variable que más influye en esto, Renato, de percepción de ganador es quién tiene más campaña publicitaria. Y generalmente es el candidato oficialista. En todas las elecciones se percibe que el candidato oficialista es más fuerte, tiene más campaña, tiene una diferencia publicitaria como de 10 o 20-1 sobre los candidatos de oposición. Entonces la gente percibe como que él es el que va a ganar, porque además percibe que él es el que tiene el poder. Hago una interrupción, Renato, Sí. Disculpa, Ricardo. Viendo la encuesta ahorita, esta de Keller, hace un mes la percepción de ganadora la tenía Xiomara, o sea que es incoherente de que Xiomara esté arriba y no tiene publicidad. No, Juan Orlando esté arriba. todavía la tenía. No, en septiembre la tenía Xiomara por 6 puntos, según lo acaba de enseñar Renato. ¿Va? Según lo que leíste. Bueno, En sí. septiembre. ¿Y cuándo comenzó la campaña publicitaria? En agosto. Sí, pero en septiembre estaba con percepción Xiomara, Pero- y es lo que Juan Orlando tenía más. O sea que no es coincidente lo que estás diciendo, que el que tiene más publicidad. Para se mí percibe sería ganador. ilógico que la gente percibiera que Nasralla o que Xiomara o que Mauricio tengan una percepción de ganador, porque están muy abajo en la campaña publicitaria. Ahora, influye, como dice Chano, sí influye, pero no se sabe cuánto. Eso es una hipótesis. O sea, como yo te puedo decir también otra hipótesis que hay un voto oculto, que la gente no quiere expresar su voto ahorita y dice que vota por el candidato oficial, pero que en realidad vota por otro candidato. Esa es una hipótesis que yo no la pongo en mis informes, porque en los informes uno tiene que poner evidencias, no tiene que poner lo que uno cree que puede pasar. Roger. Esa interrogante, ¿quién va a ganar? Esa pregunta se hizo para estudio muy particular de la encuestadora Paradigma, y yo diría algo. La percepción de la gente va en función de un elemento esencial: propuesta. Y algo, yo no quiero que se malinterprete, porque aquí yo no vengo a defender a ningún partido político, pero los estrategas, dependiendo de la campaña, licenciado Renato, van a determinar. Y algo que dijo el distinguido amigo Chano es que una de las variables y una propuesta que de alguna u otra forma ha afectado a Xiomara Castro de Zelaya es la propuesta de los militares. Y hay que decirlo. Entonces, los estrategas tienen que ver ellos cómo contrarrestar eso. Entonces, en ese elemento, la percepción de la gente dice: propuesta. Bueno, me proponen este candidato, y es la percepción, comparto la percepción que tienen, pero ese elemento es una propuesta en la mente de la gente, que la percepción, quien va a ganar es Juan Orlando Hernández por ciertos elementos esenciales en su campaña. Entonces, a eso yo quiero llegar a una conclusión, que nosotros hicimos ese interrogante. Aún así, hicimos la pregunta y la publicamos, ahí está en www.encuestadora Paradigma. ¿Está de acuerdo usted que la policía militar se constituya? El 70% de la población en 16 departamentos dijo que sí. Entonces, es un elemento esencial como un estudio cuantitativo. Debemos ver esa variable, si me afecta en una campaña o no me afecta. Y yo diría que sí ha afectado. Hay otra pregunta más bien, ¿cuál es la pregunta? Hay otra pregunta de percepción de quién va a ser fraude, de quién va a ganar por fraude y quién cree que sale ahí en primer lugar. ¿Usted tiene cuáles son los resultados? Aquí no la traje porque no se trata se trata de decir quién va ganando, quién va perdiendo, pero la percepción de fraude sale mucho más alta en el candidato oficial que en los otros candidatos. Bueno, Mira qué interesante eso, pero es una percepción. Claro, vamos a escuchar un comentario sobre este puntito que saca a colación aquí
Lebot a través de don Ricardo Romero González. Yo termino con Keller, promotor de los cambios buenos. La gráfica, por favor, de los candidatos presidenciales que hay para las elecciones de noviembre. ¿Hay alguno que esté promoviendo cambios buenos que beneficien la calidad de vida de la gente y que no ponga en riesgo ni la inversión privada, que es la que genera empleos, ni la estabilidad política del país, que es lo que garantiza la paz? Me voy con octubre solamente ya por cuestiones de tiempo. Ninguno 2% o ninguno 2%. Xiomara Castro 29%, Juan Orlando 35%, Salvador Nasralla 14%, Mauricio Villeda 17%, no sabe o no comentó, ¿verdad? Sí, no contestó. O no contestó, perdón, 3%. A la pregunta de los candidatos presidenciales que hay para las elecciones de noviembre, ¿hay alguno que esté promoviendo cambios buenos que beneficien la calidad de vida de la gente, que no ponga en riesgo ni la inversión privada, que es la que genera empleo, ni la estabilidad política del país, que es lo que le garantiza la paz? Bueno, y vamos a la última de Keller. Dilema de Xiomara Castro, ¿capaz o incapaz? Roberto cree que Xiomara no está preparada para ser presidente de Honduras porque será un títere de Mel. Pedro cree que Xiomara sí está preparada para gobernar y que puede hacer los cambios que necesita Honduras. ¿Usted está de acuerdo con Pedro o con Roberto? ¿No cree que están sesgadas las preguntas? Ah, bueno, correcto. Ya vendrá su comentario. Ya vendrá su comentario. Yo solo divulgo lo que dice Keller. Roberto dice que es incapaz, un 60. Pedro, que es capaz, un 37. No sabe, no contestó, 4%. Bien, que venga al debate la pregunta. ¿No cree usted que está sesgada esa pregunta? Después de la pausa escucharemos los comentarios de mis invitados. Y además, Salvador Nasralla decía ayer en Telenoticias, más allá de cuál es el partido preferido, quién va a ganar, él remarcó y se detuvo en las personalidades públicas, donde él tiene un 52% de opiniones favorables contra un 29% de opiniones desfavorables. Y destacó que esto es lo que va a marcar la diferencia en las elecciones del 24 de noviembre. Aparecer bien ubicado en las personalidades públicas, donde Mauricio Villeda es el que aparece con 55% de opiniones favorables y 30% de opiniones desfavorables, seguido de Salvador Nasralla. Esto precisamente, las personalidades públicas, las mejor ubicadas, puede influir el día de las elecciones, puede marcar la diferencia, puede hacer ganar a alguien. Hay dos preguntas pendientes de respuesta. ¿Estaba sesgada la pregunta de Keller? ¿Qué piensan de las valoraciones que hace Nasralla? Después de estos consejos.